A veces, las historias más sorprendentes no se encuentran en libros ni en museos, sino escondidas bajo los pisos de casas comunes o detrás de paredes que parecen ser solo parte de la estructura. En estas paredes y suelos han quedado sellados recuerdos de tiempos de guerra, escondites olvidados, refugios de emergencia e incluso vestigios de vidas que alguna vez fueron. Hoy abrimos las puertas a un recorrido inesperado por los secretos mejor guardados de hogares ordinarios que revelan conexiones con el pasado, túneles que cruzan vecindarios enteros, cámaras ocultas que protegieron a quienes huían, y hasta capillas donde las personas oraban en silencio durante épocas de persecución. Este viaje no es solo una colección de hallazgos, es una ventana a momentos de valentía y misterio que nos recuerdan cuán cerca pueden estar las historias ocultas, esperando solo a ser descubiertas. Número 1. Habitación oculta bajo el sótano. Alexandra Polis, una residente de Lansdowne, Pensilvania, jamás sospechó que bajo su hogar colonial se escondía un secreto digno de una novela de misterio. Aunque había pasado su infancia en esa misma casa, Alexandra, al heredarla, notó ciertas peculiaridades en el sótano que no recordaba. En primer lugar, los objetos parecían romperse sin razón aparente. Además, la atmósfera del lugar era extrañamente inquietante, lo cual despertó en ella una curiosidad insaciable por descubrir qué estaba pasando. Ahora bien, todo esto cobró sentido cuando recordó un comentario vago de una vecina, quien años atrás había mencionado la existencia de un segundo sótano. Intrigada y decidida a descubrir la verdad, Alexandra comenzó a investigar los registros históricos de la zona. Esa noche de búsqueda dio frutos inesperados. Descubrió que varias casas en la vecindad habían servido como refugio en la red de escape del ferrocarril subterráneo, utilizada en el siglo XIX para ayudar a esclavos a huir hacia la libertad. Inspirada por esta revelación, contrató a trabajadores que, después de varias horas de excavación, alcanzaron un punto clave. A casi 4 metros bajo tierra, hallaron una habitación espaciosa con paredes de piedra que parecían contar historias silenciosas del pasado. Su inquilino, Jerry, no pudo evitar especular que esta habitación era incluso más antigua que la casa. Pero lo que más sorprendió a Alexandra fue la posibilidad de que aquel espacio hubiera sido un escondite para aquellos que buscaban la libertad en tiempos de lucha. La idea la emocionó profundamente, ya que sin saberlo, su hogar contenía un vínculo tangible con uno de los capítulos más valientes y decisivos de la historia. Número 2. Pasadizo oculto en casa de 500 años. Freddie Goodall, un joven de 23 años de Brighton, Reino Unido, jamás imaginó que su hogar familiar, con más de 5 siglos de antigüedad, escondía algo que superaba cualquier relato de misterio. De hecho, fue mientras revisaba viejas fotografías que se topó con algo sumamente intrigante: una puerta en la pared de una habitación que actualmente no existía. Sin perder tiempo, Freddie se dirigió a la estancia y examinó la estantería que ocupaba el lugar de la puerta. Al mover algunos libros, encontró una abertura en la pared. ¿Qué haría alguien tan curioso como él? Freddie decidió explorar, revelando un pasadizo que lo conduciría a una serie de túneles y cámaras ocultas bajo la casa. Estos túneles, según estimaciones, parecían conectarse con otros edificios vecinos e incluso con una iglesia cercana. Pero la aventura no terminó allí, pues al final de uno de los pasadizos, descubrió una caja fuerte que, tras un esfuerzo, logró abrir. Para su sorpresa, dentro de la caja había libros y documentos del siglo XIX, además de otros objetos antiguos que parecían llevar siglos aguardando a ser encontrados. Sin embargo, Freddie no solo quedó fascinado por el descubrimiento, también decidió que este lugar debería permanecer intacto, sin ninguna modernización que alterara su esencia histórica. Así que, manteniendo fieles las condiciones originales, Freddie convirtió su descubrimiento en un auténtico viaje al pasado, preservando las cámaras tal como las encontró, y revelando un pedazo de historia que por generaciones había permanecido oculto bajo su propio hogar. Número 3. Habitación secreta intacta por 102 años. En el apacible y pintoresco pueblo de Thyny, Francia, una familia recién mudada descubrió una de las habitaciones más fascinantes que jamás imaginaron. Mientras inspeccionaban su nuevo hogar, se percataron de que una ventana daba a un espacio que parecía no existir.
La curiosidad los impulsó a investigar más a fondo, y fue así como, al derribar una pared, se encontraron con una habitación que parecía congelada en el tiempo. El espacio pertenecía al teniente Hubert Rochereau, un joven de 22 años que combatió en la Primera Guerra Mundial. La habitación conservaba sus pertenencias, uniformes, equipo de guerra y hasta un retrato de Hubert colgado en la pared. Resulta que, tras su fallecimiento, sus padres decidieron sellar la habitación, incapaces de soportar la tristeza de su ausencia. Por más de 100 años, este pequeño santuario personal había permanecido intacto, como un homenaje silencioso al joven soldado. Lo interesante es que a pesar de varios cambios de propietarios a lo largo del tiempo, nadie había tocado la habitación. Finalmente, la familia actual, al reconocer la importancia histórica de este espacio, decidió preservar su estado original. Así, lo que comenzó como una simple curiosidad familiar, se convirtió en un legado histórico que, sin duda, continuará transmitiendo la memoria de Hubert Rochereau a generaciones futuras. Número 4. Casa de 130 años con habitaciones ocultas. Courtney y Matt, una pareja que se mudó a una casa antigua de 130 años, jamás imaginaron la historia que estaba oculta entre sus paredes. Apenas instalados, recibieron una carta inesperada de un miembro de la familia Madison, los antiguos propietarios de la casa. La carta contenía una revelación impactante. Varias habitaciones y compartimentos secretos aún esperaban ser descubiertos. Intrigados, Courtney y Matt decidieron inspeccionar cada rincón de su hogar, y sin duda, la primera sorpresa fue impresionante. Detrás de un espejo sobre la chimenea, encontraron un antiguo mueble bar lleno de botellas de vino rosado, algunas de ellas sin abrir y fechadas en los años 70. Pero la sorpresa apenas comenzaba. Al recorrer el baño, descubrieron otro acceso oculto, que los condujo a una pequeña puerta frente al baño. Detrás de ella, un baúl de gran tamaño almacenaba una colección de objetos históricos y recuerdos de los Madison. Cada hallazgo aumentaba su fascinación y los impulsaba a seguir buscando. No obstante, algunas habitaciones permanecen inaccesibles, bloqueadas por muebles pesados que resguardan los misterios de la familia Madison. Courtney y Matt siguen explorando cada esquina de su hogar, seguros de que aún les quedan muchos secretos por desvelar en esta increíble casa centenaria. Número 5. Sala de la Decepción. Lori y Jeffrey Dees, residentes de West Warwick, encontraron una habitación en su hogar que, aunque en apariencia común, ocultaba una historia conmovedora y un tanto oscura. La habitación tenía una serie de detalles que llamaron su atención: una puerta con manijas solo en el exterior, un drenaje en el suelo, y una atmósfera de frío extremo que los hizo preguntarse por su verdadero propósito. Sin embargo, al investigar en la biblioteca local, Lori descubrió algo que la dejó profundamente impactada. La historia de esta habitación se remontaba a un pasado en el que las familias acomodadas ocultaban a sus miembros discapacitados para protegerse del juicio social. Movida por esta revelación, Lori se propuso sacar a la luz esta historia y educar a otros sobre la importancia de la inclusión y la comprensión de la salud mental. Para Lori y Jeffrey, la Sala de la Decepción ya no era solo una habitación antigua en su hogar, sino un espacio con una carga histórica importante, un recordatorio de cómo, en el pasado, la sociedad excluía a aquellos considerados diferentes. La historia de este espacio se convirtió en una lección para todos los que conocieron el hallazgo, y Lori, decidida a honrar esa historia, se comprometió a compartir este mensaje de concienciación y empatía con el mundo. Número 6. Habitación oculta con moho tóxico. Jason y Carrie Brown pensaban que habían encontrado su hogar ideal en Carolina del Sur, una casa espaciosa en la que esperaban iniciar una nueva etapa. Sin embargo, poco después de mudarse y mientras realizaban algunas remodelaciones, descubrieron algo inesperado. Al desmontar unas estanterías en un dormitorio, notaron una pequeña puerta oculta detrás. Decidieron abrirla, descubriendo un pasillo angosto que conducía a una habitación secreta. Lo que encontraron allí fue, sin duda, perturbador, un mensaje dejado por el antiguo dueño de la casa que los alertaba sobre el peligro oculto del lugar.
Este mensaje explicaba que la habitación contenía moho negro tóxico, un hongo que podía afectar seriamente la salud de quienes habitaran el espacio. La familia anterior se había visto forzada a mudarse debido a los problemas respiratorios que este moho causaba, sobre todo en los niños, quienes desarrollaron graves alergias e infecciones. Tras leer la advertencia, Jason y Carrie solicitaron una inspección profesional. Los resultados fueron claros. El moho presente en el aire representaba un alto riesgo para la salud y el proceso de limpieza y eliminación sería complejo y costoso. Jason y Carrie, atónitos, comprendieron que el hallazgo de esta habitación escondida había evitado un posible desastre de salud para su familia. A pesar de la decepción, se sintieron aliviados de haber descubierto la amenaza antes de ocupar plenamente el lugar. Ahora, su prioridad era eliminar todo rastro de moho y asegurarse de que la casa fuera un espacio seguro para vivir, convirtiendo una advertencia del pasado en una lección para el presente. Número 7. Cocina victoriana intacta. En una antigua mansión de Wrexham, Gales, Archie Graham Palmer hizo un descubrimiento que lo transportó a otra época. Mientras exploraba la propiedad que había heredado, tropezó con una puerta sellada que, al abrirla, reveló una cocina victoriana perfectamente conservada desde hacía más de un siglo. Los muebles, utensilios e incluso los ingredientes parecían detenidos en el tiempo. Esta cocina, construida en el siglo XIX, aún conservaba las herramientas y los moldes marcados con BOR, las iniciales de Victoria Regina, una clara alusión a la era de la reina Victoria. A medida que Archie exploraba cada rincón de la cocina, se encontró con detalles que fascinaban aún más. Un libro de cocina del siglo XIX lleno de recetas de la época, utensilios originales y hasta viejas botellas de vino. Además, esta cocina había sido utilizada como refugio durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un símbolo de supervivencia para los antiguos habitantes. Archie decidió no solo conservar la cocina en su estado original, sino que también contrató a expertos para restaurar los colores originales de las paredes, revelando un azul cáscara de huevo y un amarillo mostaza que evocaban la estética de antaño. Para Archie, cada elemento contaba una historia, y esta cocina se transformó en un homenaje a sus antepasados y a una época en la que el hogar era un verdadero centro de actividad y convivencia. Así, lo que comenzó como una simple exploración en la mansión se convirtió en una restauración cuidadosa que revivió el pasado en un rincón olvidado de la casa. Número 8. Maleta con dinero oculta en el techo. Una pareja anónima, mientras renovaba su casa de los años 40, se encontró con un descubrimiento inesperado. Durante la remodelación, al revisar un espacio en el techo, se toparon con una maleta vieja y polvorienta escondida entre las vigas. Decididos a investigar, abrieron la maleta y lo que hallaron en su interior los dejó sin palabras. Fajos de billetes antiguos en denominaciones de 20, 50 y 100 dólares, así como certificados de oro. Cada billete parecía contar una historia, y aunque el dinero en sí era impresionante, el verdadero valor radicaba en las fechas y el estado de conservación de los billetes. Algunos de estos eran piezas únicas de colección, con estrellas y sellos distintivos de las décadas de 1920 y 1930. Asombrados por el hallazgo, la pareja se asesoró legalmente para conservar el dinero. El valor total de la maleta ascendía a $23,000, una suma significativa. Este inesperado hallazgo no solo transformó sus finanzas, sino que también encendió la imaginación de ambos sobre las historias detrás de estos billetes. ¿Quién los escondió por primera vez? ¿Por qué quedaron ocultos durante tantos años? Cada billete parecía ser una cápsula del tiempo, guardando historias de una época pasada, y la pareja no podía dejar de imaginar quién podría haber escondido esta pequeña fortuna en el techo. Algunos billetes eran certificados de oro, que habían sido retirados de circulación hace décadas, y otros tenían marcas inusuales, que los hacían aún más raros. Con cada detalle que descubrían sobre su tesoro, la emoción crecía. La pareja pensó en conservar algunos de los billetes como recuerdo, aunque su valor monetario también era tentador.
Consultaron con un experto en numismática, quien les confirmó que, debido a su antigüedad y buen estado, ciertos billetes tenían un valor considerable en el mercado de coleccionistas. La pareja, sorprendida y agradecida, decidió que usarían parte del dinero para completar la renovación de su casa y quizás guardarían unos cuantos billetes como una herencia para futuras generaciones. Así, lo que comenzó como un día normal de renovación terminó en una aventura que jamás olvidarían, llena de misterio y fortuna escondida entre las vigas de su hogar. Número 9. Pasaje oculto detrás de una estantería. Dan, un usuario de Reddit, jamás imaginó que al limpiar su casa se encontraría con algo digno de una historia de misterio. Durante la limpieza, decidió mover una antigua estantería en el sótano que parecía estar allí desde tiempos inmemoriales. Pero, al retirar algunos libros, notó un pequeño hueco en la pared detrás de la estantería. Su curiosidad lo llevó a investigar más, y con algo de esfuerzo, descubrió un pasaje secreto que conectaba con una cámara misteriosa. Lo primero que notó fue la frescura del aire que provenía de ese espacio, lo cual era inusual en un lugar cerrado. Intrigado, miró dentro y se encontró con un frasco de vidrio en el centro de la habitación, aparentemente lleno de algún líquido. ¿Qué hacía ese frasco allí? ¿Y quién lo habría colocado en un lugar tan inaccesible? El aire fresco que emanaba del pasaje lo hacía aún más extraño, ya que la habitación parecía no estar afectada por la calefacción central de la casa. Aunque Dan intentó acceder completamente a la cámara, el espacio estaba reforzado con tablas de madera y contrachapado, dificultando su entrada. Sin embargo, lo poco que pudo ver lo llenó de preguntas sin respuesta. Compartió su experiencia en Reddit, donde rápidamente recibió miles de comentarios y teorías sobre el posible origen del frasco y el propósito de la cámara. Algunos sugerían que podía ser un escondite o incluso un espacio ritual antiguo. Dan, aún intrigado, decidió sellar nuevamente el espacio, aunque siempre quedó con la duda de si algún día regresaría a descubrir todos los secretos de aquella misteriosa cámara oculta. Número 10. Habitación secreta de sobrevivencia. En el sótano de su casa, una familia encontró lo que parecía una habitación completamente equipada para situaciones de emergencia. Al principio, pensaron que era solo un espacio de almacenamiento abandonado, pero al revisar más a fondo, se dieron cuenta de que estaba llena de suministros médicos, alimentos no perecederos y otros recursos, al estilo de un refugio de sobrevivencia. Aunque no tenían idea de quién había creado este espacio, el hallazgo despertó su interés por el mundo de los preparacionistas. Cada rincón de la habitación estaba cuidadosamente diseñado para soportar largas temporadas de aislamiento, algo que recordó a la familia los temores de crisis pasadas. Desde botellas de agua hasta enlatados, mascarillas y linternas, el lugar estaba preparado para cualquier tipo de eventualidad. Para algunos, esto podría parecer exagerado, pero para la familia fue un recordatorio de que, en épocas de incertidumbre, algunos toman medidas extraordinarias. A medida que exploraban el refugio, encontraron herramientas y manuales sobre primeros auxilios, lo que evidenciaba la dedicación de los creadores de este espacio. Finalmente, la familia decidió que el refugio era demasiado interesante como para desmontarlo. Aunque no planeaban usarlo como refugio, conservaron muchos de los elementos y reorganizaron el espacio como una especie de cápsula del tiempo, manteniendo el espíritu original de preparación para emergencias. Esta habitación secreta no solo se convirtió en una curiosidad histórica dentro de la casa, sino que también en un rincón único y memorable que contaba con todo lo necesario para enfrentar cualquier situación imprevista. Número 11. Búnker subterráneo en el jardín. Will Barnes, un residente de Wisbech, estaba trabajando en la renovación de su jardín cuando su pala golpeó algo duro, haciendo un sonido inusual. Al principio, pensó que había encontrado una simple roca, pero su sorpresa fue enorme cuando, al cavar más, descubrió una escalera que descendía a un antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. La entrada al búnker estaba oculta bajo capas de tierra, y lo que encontró al descender fue un viaje al pasado. El refugio contenía provisiones básicas, viejas linternas y hasta latas de comida que parecían sacadas directamente de un museo de la época. Pero lo más interesante fue descubrir que el refugio no solo conectaba con su jardín, un pasadizo oculto lo unía al jardín de su vecino,
un acceso subterráneo diseñado probablemente para facilitar la evacuación en tiempos de guerra. Los refugios compartidos entre vecinos fueron comunes durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la amenaza de bombardeos aéreos obligaba a todos a ser precavidos. Para Will y su vecino, el descubrimiento fue tan emocionante que decidieron investigar juntos la historia de sus hogares. Descubrieron que las casas habían sido construidas entre los años 30 y 40, en una época de intensas tensiones y conflictos. Este hallazgo, más allá de ser una reliquia, era un recordatorio tangible de un momento crítico en la historia. Decididos a preservar el búnker, Will y su vecino lo acondicionaron para conservar el legado del pasado. Hoy este refugio sigue siendo una atracción para todos aquellos que visitan su hogar y para ellos representa una conexión profunda con las historias de supervivencia y comunidad de sus antepasados. Número 12. Tesoro vikingo en el sótano. Greta Margot, una residente de Valdres, Noruega, nunca imaginó que un hallazgo casual en el sótano de su casa la conectaría con la historia vikinga. Mientras realizaba una limpieza en el sótano, encontró algo que llamó su atención: 32 barras de hierro, idénticas entre sí y con un orificio en el centro. Intrigada, recordó que su padre había mencionado haber encontrado estas piezas décadas atrás mientras cavaba un pozo en la propiedad. Cada barra pesaba exactamente 50 gramos y el orificio sugería que podían ser encordadas como una forma primitiva de moneda. Greta investigó más a fondo y descubrió que estos artefactos probablemente databan de la era vikinga, cuando las barras de hierro se utilizaban como una forma de dinero en el comercio. Al saber esto, decidió entregarlas al Museo Folclórico de Valdres para su conservación y documentación. El museo confirmó que las barras eran reliquias históricas y representaban una conexión única con la cultura y economía vikingas. Greta, emocionada por haber contribuido a preservar una parte de la historia, se enorgulleció de saber que estas piezas ahora estarían disponibles para que otras personas pudieran conocer este aspecto fascinante de sus antepasados. Así, lo que comenzó como una limpieza rutinaria se convirtió en un hallazgo arqueológico que reveló un legado vikingos en el sótano de su casa. Capilla antigua escondida. La familia Pierre descubrió, tras vivir durante años en una casa antigua, que un espacio en particular albergaba más de lo que a simple vista parecía. Durante una tarde de curiosidad, decidieron inspeccionar una rejilla metálica en el sótano, la cual había sido sellada. Después de removerla con mucho esfuerzo, revelaron una cámara que parecía haber sido una capilla antigua. Al observar con más detenimiento, notaron una cruz, un banco de madera y otros elementos que sugerían que el lugar había sido utilizado para la oración. La familia se preguntó si la capilla habría servido como un refugio secreto para católicos perseguidos, quizás durante una época de conflictos religiosos. Otra posibilidad es que el espacio datara de la Segunda Guerra Mundial, cuando se construyeron búnkeres subterráneos en varias casas para resistir los ataques. Consultaron a expertos locales, quienes confirmaron que la capilla podía haber servido como refugio para fieles durante tiempos de represión. La familia, cautivada por esta idea, decidió conservar el espacio en su estado original. La antigua capilla se convirtió en una pieza importante de su hogar, un recordatorio de la resistencia espiritual y la fe en épocas difíciles, y una historia que ahora podían compartir con sus amigos y visitantes, quienes admiraban la valentía y devoción de aquellos que, alguna vez, se refugiaron allí. Número 14. Apartamento oculto en Nueva York. Samantha, una residente de Nueva York, se dio cuenta de que algo extraño ocurría en su apartamento cuando, al salir de la ducha, sintió una corriente de aire frío que no lograba identificar. Al principio pensó que podría ser una fuga, pero la intensidad del frío parecía venir de una fuente oculta. Así, decidió inspeccionar y se percató de que el espejo de su baño estaba levemente desplazado. Al quitar el espejo, Samantha quedó boquiabierta al descubrir un apartamento completamente oculto detrás de la pared de su baño. A pesar de que estaba en ruinas, este espacio tenía una estructura de habitaciones, paredes y restos de lo que alguna vez fue un lugar habitable. El estado de deterioro indicaba que había sido abandonado por mucho tiempo, con polvo y humedad acumulados en cada rincón. La idea de que un espacio tan grande hubiera estado escondido detrás de su baño
La dejó intrigada, pero también algo inquieta. ¿Quién habría habitado ese lugar? ¿Por qué estaba en ruinas y sellado detrás de una pared? Aunque el apartamento estaba inhabitable, Samantha compartió la experiencia en redes sociales, donde sus seguidores quedaron fascinados con la historia. Muchos sugirieron teorías de que podría haber sido un espacio secreto o una construcción inacabada. Sin embargo, Samantha decidió no adentrarse más en el lugar, aunque el misterio de ese apartamento oculto continúa intrigándola y es una historia que comparte con sus amigos. Número 15. Habitación oculta detrás de un armario de cocina. Un inquilino anónimo descubrió que, detrás de un armario de cocina, había un espacio más grande de lo esperado. Este pequeño hallazgo se convirtió en una sorpresa mayor cuando notó que el armario ocultaba una puerta secreta que conducía a una habitación adicional. La habitación tenía una ventana, lo cual era extraño en una construcción tan encerrada, y estaba vacía, sin más señales de haber sido utilizada en tiempos recientes. Intrigado, el inquilino comenzó a investigar la historia de la casa, preguntándose por qué alguien habría querido ocultar esa habitación. Algunos vecinos le comentaron que era común en las casas antiguas tener habitaciones ocultas como escondites o como lugares de almacenamiento adicionales. Sin embargo, la presencia de la ventana daba la impresión de que esta habitación podría haber sido usada para propósitos menos secretos y más cotidianos. El inquilino decidió aprovechar el espacio y lo adaptó como una pequeña sala de juegos, aunque otros bromeaban diciendo que el lugar podía haber sido usado para esconder cosas más siniestras, como algún botín o incluso como guarida de contrabandistas. Él prefirió darle un toque moderno. Así, lo que inicialmente fue un hallazgo inesperado, se transformó en una curiosidad arquitectónica de su hogar. Ahora, el inquilino se divierte compartiendo la historia con sus amigos y disfrutando de este espacio oculto, convertido en una sala extra llena de misterio y encanto.